el uso de la palabra All Mutual estoy escuchando. Gracias, su señoría. Siendo la etapa procesal correspondiente, me permito sustentar mis alegatos de conclusión solicitándole respetuosamente que observa a Scandia All Mutual en atención que el traslado que efectuó la señora demandante fue un traslado entre administradoras que está avalado por la Ley 100 de 1993 y asimismo en su decreto reglamentario 692 de 1994, como quiera que para que un traslado entre administradoras tenga validez se requiere como requisito que haya transcurrido 6 meses desde la fecha inicial de la afiliación principal al fondo de pensiones inicial, es decir, que se haya afiliado a Protección, y teniendo en cuenta que en Protección se afilió en el año 98 y a Mutual se trasladó en el año 2015, pues ese requisito se cumplió a cabalidad. En cuanto a lo manifestado por la parte demandante, sus alegatos, su señoría, pues debe tenerse en cuenta que queda totalmente desvirtuado que la señora demandante no se le haya realizado ninguna proyección, teniendo en cuenta que se tiene como referencia el escrito, la contestación de la demanda, pues se puede observar claramente que dentro de la cápita de pruebas reposa un documento que se llama simulación pensional. Por tal motivo, a la señora demandante sí se le hizo su simulación. Ahora bien, ella también dice que no se le tuvo en cuenta que era beneficiaria del régimen de transición, teniendo en cuenta que para el 1 de julio del año 2010 contaba con 750 semanas. Dicha norma o dicho concepto que está aplicando la señora demandante en sus alegatos hace referencia a un acto legislativo que nació posterior al momento en que la señora demandante trasladó régimen pensional, es decir, él está tratando de aplicar en el tiempo una norma que salió antes de que la señora demandante se trasladara, cuando la señora demandante se trasladó hacia vivir hoy en día Protección, teniendo en cuenta que el momento de trasladarse, si bien es cierto, contaba con 35 años de edad, pues no tenía la densidad de semanas requeridas para hacerle aplicabilidad o para que se le hubiera afectado algún derecho o se le hubiera vulnerado alguna expectativa legítima. En ese momento la señora demandante pues no tenía ni ostentaba la densidad de semanas que pretendía hacer valer la señora demandante en sus alegatos, la apoderada, al momento del traslado de la señora demandante. Asimismo, su señoría, debe tenerse en cuenta también que no es de recibo para la suscrita que manifieste la señora demandante en sus alegatos que ella que All Mutual no le hizo las simulaciones o que All Mutual no le dio la información cuando la misma señora demandante en el interrogatorio de parte que se contradijo en algunas ocasiones, ella se le explicó que no podía retornar al régimen de prima media porque ya el plazo había vencido por la edad avanzada que tenía. En el interrogatorio de parte quedó plenamente comprobado que All Mutual le dio la información con respecto al momento de trasladarse. Asimismo, de tenerse en cuenta, señoría, que es que no fue un asesor de All Mutual que buscó a la demandante para ofrecerle los servicios, fue la misma demandante que escogió cualquier fondo con tal de trasladarse de Protección, teniendo en cuenta que contaba con un inconforme. Por tal motivo, All Mutual es un tercero de buena fe en el presente proceso, como quiera que fue la demandante quien se acercó a la oficina porque era la oficina que le quedaba de paso por donde ella trabajaba y que pasaba todos los días. Asimismo, su señoría pues tampoco se avisora en el plenario que al momento del traslado del régimen pensional se haya incurrido en algún error o algún yerro, se haya cometido algún vicio al momento de la firma, al momento de la suscripción del formulario de afiliación, teniendo en cuenta que, en primer lugar, la señora demandante lo que necesitaba era posesionarse en ese momento en el cargo público que le estaba ofreciendo la alcaldía y optó por firmar todos los documentos de manera deliberada y descuidada sin observar la información que no le suministró ninguno de los asesores del fondo de pensiones. Fue una persona externa al fondo de pensiones, como fue la persona de recursos humanos. Ella firmó todos los documentos, de los cuales no los revisó. Por tal motivo pues queda entredicho la idoneidad y la falta del debido cuidado que deben tener las personas al momento de suscribir los documentos. Uno de lo anterior pues estamos teniendo en cuenta lo que dijo la colega de Protección, no estamos ante una persona que no tenga una calidad o una idoneidad al momento de suscribir formularios, es una persona lega teniendo en cuenta el cargo que ocupa y teniendo en cuenta el estudio que ostenta en este momento, una persona profesional. Asimismo, tampoco es de recibo que ella haya manifestado que, si bien es cierto, había hecho gestiones al momento de que se enteró que estaba en Mutual, no hizo ninguna gestión, teniendo en cuenta pues que como ella era joven, en ese momento lo que le interesaba era continuar con su vida laboral, y ahora, bajo el pretexto de una supuesta falta de información o falta
de engaño al momento de trasladarse pretenda declararse un acto plenamente válido al momento de trasladarse a protección y posteriormente a All Mutual. En ese sentido, su señoría, reitero lo peticionado, que observa mi representada todas las pretensiones incoadas. Muchas gracias por la atención. Gracias. Tiene el uso de la palabra el apoderado de Colpensiones. Muchas gracias, señoría. En aras de salvaguardar los intereses de la entidad a la que represento, me permito plantear mis alegatos. Según el artículo 31 de la ley 100, modificado por el artículo 2 de la ley 797 del 2003, la afiliación a la AFP se efectúa en el legítimo derecho que tenía la demandante a la libre escogencia del régimen pensional, sin que por ello pueda predicarse la existencia de un error por vicio de consentimiento. El decreto 692 de 1994, en su artículo 11, establece que la selección del régimen
sino lo que le está expresamente permitido, ya que la conducta asumida por mi representante es actuar de buena fe y conforme a la ley, es un motivo para no ser condenada en costas. Tengas en cuenta la formulación de una excepción de prescripción. Para finalizar, llegado al caso de señoría que esta decisión sea desfavorable a los intereses de mi podergante y en esta instancia basados en lo plasmado en el artículo 1746 del Código Civil, efecto de la declaratoria de la nulidad, luego usted por lo anteriormente expuesto y con el fin de que no solo sean devueltos por parte de la FP a la cual se encuentra la demandante afiliada los dineros aportados por ella, sino que también sean devueltos en su totalidad los rendimientos adquiridos con dichos aportes, como son intereses, comisiones y gastos administrativos, reiterando que si la decisión llega a ser desfavorable a mi poder, entonces señorías, solicito que dicha sentencia sea condicionada a que Colpensiones no podrá realizar ningún tipo de información o dar ningún tipo de actualización en su historia laboral, así como una posible aprobación de una solicitud de pensión, hasta tanto la FP condenada a entregar a mi podergante los aportes no lo realice. Muchas gracias, su señoría. Gracias. Bueno, entonces ya procede el despacho a proferir la sentencia en los siguientes términos. República de Colombia, Rama Judicial del Poder Público, Juzgado 19 Laboral del Circuito de Bogotá. El radicado es el 448 del año 2019, la demandante, la señora Luz Amparo Guerra Peña, demandado Colpensiones, Protección y All Mutual, Scandia, Pensiones Cesantías. Es un ordenador laboral de primera instancia. Tenemos que la mencionada demandante, que se identifica con la cédula 38237894 mediante afuera judicial, demanda al Administrador Colombiana de Pensiones Colpensiones y a las AFPs Protección y All Mutual para que mediante los trámites del proceso ordenado laboral de primera instancia se declare la nulidad del traslado al régimen de prima media con prestación definida al RAIS y como consecuencia se traslada al régimen de prima media con prestación definida con la totalidad de los saldos y aportes que se hayan realizado en su cuenta de ahorro individual. Las pretensiones las fundamentan los hechos que se relatan en la demanda, está visible en los folios 5 o 6 del expediente y que sintetizados son los siguientes: que nació el 4 de julio del año 1957, que cotizó en el régimen de prima media con prestación definida en el periodo comprendido entre el 9 de marzo de 1979 hasta el 31 de mayo de 1996, que a finales del año 1997 la demandante se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad protección, después que los asesores vinculados a la entidad le contactaron para ofrecerle los servicios prestados por el fondo, que la demandante convencía de los supuestos beneficios de los fondos privados de pensiones. El 26 de octubre de 2015, dentro del régimen de ahorro individual y con solidaridad, se trasladó a Scandia, quienes según lo indicado por el accionante ofrecieron las mismas garantías y beneficios de protección, que los asesores tanto de Scandia como de Protección S.A. omitieron informarle de manera transparente, oportuna y suficiente las ventajas y desventajas del traslado, que el valor de la mesada pensional sería ostensiblemente menor al régimen de prima media teniendo en cuenta el mismo ingreso base de liquidación, ni tampoco le realizaron cálculo aproximado sobre el valor de la mesada pensional que obtendría en uno u otro régimen, que los asesores para sustentar la promoción del traslado usaron argumentos como la quiebra del sistema público de pensiones, pensión en cualquier tiempo, pensionarse, pensión más alta que el régimen de prima media, entre otros, que peticionó a las demandadas Colpensiones, Protección y All Mutual solicitando el traslado al régimen y la consecuencia de devolución de saldos, pero ellos, las tres entidades, le negaron dicha pretensión de la admisión, notificación y el traslado. La demanda fue admitida por auto del 8 de julio del año 2019, como se verifica en el folio 84 del expediente y corrido el traslado de ley. Esta fue contestada en tiempo por los apoderados judiciales. Allí indicaron oponerse a todas y cada una de las pretensiones incoadas con la demanda. En cuanto a los hechos, Colpensiones manifestó ser cierto el numeral 1, 2, 17 al 20, no ser cierto no costarle los restantes numerales. Propuse excepciones de fondo, mérito, inexistencia del derecho reclamado, prescripción, caducidad, inexistencia del caudal de nulidad, de la causa de nulidad, saneamiento de la nulidad alegada y nominado genérica. La demandada All Mutual manifestó ser cierto los numerales 1 al 3, 6, 14, 17 y 18,
No ser cierto no costarle los numerales restantes. Propuso las excepciones de prescripción, cobro no debido, por ausencia de causa, inexistencia de la obligación, buena fe y la genérica. La AFP Protección S.A. manifestó ser cierto los hechos el 1, el 3, al 5, el 17 y 18, parcialmente cierto el hecho 12. No ser cierto no costarle los numerales restantes de la demanda. Propuso las excepciones también de inexistencia de la obligación, falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos públicos y del sistema general de pensiones, inexistencia de la obligación de devolver las cuotas de administración por falta de causa, inexistencia de la obligación de devolver al seguro previsional cuando se declara la nulidad de ineficacia de la afiliación por falta de causa y porque afecta a derechos de terceros de buena fe y nominado genérica. De igual manera, en el auto emisor de la demanda se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 612 del Código General del Proceso, como se verifica en el folio 85 del expediente. Sin que se haya efectuado pronunciamiento alguno respecto a las pretensiones de la demanda, se tiene como no interviniente. El despacho se constituyó en la audiencia del artículo 177 en vía virtual, en aplicación de los decretos 806 del presente año y los acuerdos emanados del Consejo de la Judicatura, que facultó para hacer las audiencias vías virtuales teniendo en cuenta la situación extraordinaria que nos ocupa. Y se constituyó en la audiencia del artículo 77, y declaró fracasada la etapa de conciliación y se hizo la fijación del litigio, como también el decreto de las pruebas, ordenando la incorporación de las documentales que fueron allegadas tanto por la parte demandante como por las demandadas. Se quitaron los interrogatorios solicitados por parte demandante y los demandados. Y una vez terminada la audiencia del artículo 77, se constituyó el despacho en el artículo 80, llevando a cabo la práctica de los interrogatorios. Y en el día de hoy se continuó, ya una vez cerrado el debate probatorio, escuchando los alegatos de conclusión, pues los apoderados hicieron uso de esta facultad, reiterando la parte demandante sus pretensiones, pues considera que hay el vicio y que en consecuencia se accede a las mismas. Las partes demandadas, reiterando su oposición, pues se encuentran que no se encuentran dadas las condiciones para decretar nulidad alguna, pues consideran que estuvo suficientemente informada la aquí demandante. Consideraciones. Naturaleza jurídica de la entidad demandada. La Institución Colombiana de Pensiones Colpensiones es una empresa industrial y comercial del Estado que está organizada como una entidad financiera de carácter especial vinculada al Ministerio del Trabajo, creada por la Ley 59/2007, reglamentada por el Decreto 41/21/2011, que entró en operación con los decretos 2012, 22 y 23/2012, y es la administradora del régimen de prima media compensación definida. Y los fondos, como el Mutual y Protección, pues son los que administran el RAIS, hacen parte de este otro sistema y son de naturaleza privada financiera. Problema jurídico a resolver. Si es nulo o ineficaz el traslado al régimen de prima media compensación definido al RAIS, efectuado por la señora Luz Amparo Guerra Peña, y por ende si se deben trasladar los aportes que posee en su cuenta de ahorro individual al régimen de prima media compensación definida administrado por Colpensiones como lo pretende. De las premisas normativas, frente al análisis de la prueba de la libre formación del convencimiento, están los artículos 60 y 61 del Código Postal de Trabajo y Seguridad Social. Están también los artículos 164, 165 y 167 del Código General del Proceso, como el 1757 del Código Civil, sobre lo que es la carga dinámica de la prueba. Conforme al artículo 145 del Código Postal de Trabajo y Seguridad Social, se aplicarán por remisión. En cuanto al deber de información de las administradoras de pensiones en lo referente a la ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales, se recuerda que son los artículos 13, literal B, 271 y 272 de la Ley 100 de 1993, artículo 21 de la Ley 795/2003, el artículo 97, numeral 1 del decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797/2003, y todas aquellas disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y la autonomía personal. En el tema del deber de asesoría y buen consejo, que implica el análisis previo, calificado y global de los antecedentes de la afiliada y los pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y lo que podría perjudicarle, está el artículo 3, literal C de la Ley 1328/2009 y el decreto 2249/2010. En el tema del derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales, conocido como la doble asesoría,
está la Ley 1748-2014, artículo 3 del Decreto 2071-2015 y la circular externa, la 016-2016. En el tema de la obligación que tienen los fondos de pensiones de proporcionar a los posibles usuarios y afiliados la información que sea completa, teniendo en cuenta el de asesoría o buen consejo, se trae a colación sentencias recientes de la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia, como los radicados, por ejemplo, 68838 del 8 de mayo de 2019, magistrada ponente Clara Cecilia Dueñas Quevedo, que igualmente rememora lo manifestado en la sentencia de la 54814 de 2018, la 31989 del 2008 de Eduardo López Villegas y la 33083 del 22 de noviembre de 2011 de la magistrada ponente Cecilia Pilar Cuello Calderón. En cuanto a la necesidad de un consentimiento informado que no puede ser derivado del simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, están también sentencias recientes de la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia, como el radicado 68852 del año 2019, magistrada ponente Clara Cecilia Dueñas Quevedo, y el radicado 56174 del 2019, magistrado ponente Gerardo Botero Zurraga. Sentencias del radicado 65791 y 68838 del 2019, los cuales en casos de traslado de fondos no solamente allí disponen el cambio de régimen de ahorro individual al régimen de prima media, sino que reconocen pensión a los allí demandantes, los cuales servirán de soporte para proferir también esta decisión. En lo referente al traslado de los aportes de los afiliados desde el régimen de ahorro individual hacia el régimen de prima media, incluyendo gastos de administración con cargo a sus propios recursos, se trae como referencia sentencias como la SL, también de la Corte Suprema de Justicia, 3989-2008, la SL 9464-2018, la 4989-2018, la SL 1421-2019. En cuanto a la prescripción de la acción en torno a la ineficacia del traslado al régimen pensional y el derecho a la seguridad social, que lleva intrínseco, se trae a colación recientes sentencias también de la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia, radicado 65791 del año 2019, dentro del cual se rememora la sentencia de la SL 1421 del 2019, SL 3937 de 2018, la SL 8544 de 2016 de la misma sala, de la misma corporación. Premisas fácticas: tenemos que la señora Luz Amparo Guerra Peña nació el 4 de julio del año 1957, que cotizó a Colpensiones un total de, en aquel entonces el Seguro Social, un total de 413 semanas entre el 9 de marzo de 1979 y el 31 de mayo de 1996. Como da cuenta la historia laboral allegada por la parte demandante, que obra también en el folio 26 del expediente. El 7 de enero del año 1998, la demandante solicitó su traslado a raíz y por ende su vinculación al Fondo de Cesantías y Pensiones Obligatorias CNG o Protección, con fecha de efectividad 1 de marzo de 1998, como se verifica en el folio 188 del expediente. El 26 de octubre de 2015, la demandante solicitó su traslado al Fondo de Cesantías y Pensiones Obligatorias o Mutual, con fecha de efectividad 1 de diciembre de 2015, como consta en el folio 128. El 31 de enero del año 2000, la demandante solicitó su traslado al Fondo de Cesantías y Pensiones Obligatorias o Mutual, con fecha de efectividad 9 de marzo de 2020, como consta en el folio 185. En diligencia de interrogatorio que hace la señora Luz Amparo Guerra Peña, manifestó a esta instancia que el 1 de enero del año 98, para tomar posesión de un cargo del distrito de Bogotá, le entregaron una serie de documentos que debe llenar para poder ejercer el cargo dentro del gabinete, sin obtener ningún tipo de asesoría, consejo u orientación sobre el cambio de su situación pensional, que se debe firmar uno de esos documentos. Del mismo modo, señala que tampoco recibió periódicamente de su correo electrónico extractos bancarios u otra información. Solo hasta el 2015, cuando se acerca a una oficina de Mutual, es que se percatan que ya no puede retornar a Colpensiones, tal como se lo informa un funcionario de esa entidad, por lo que su inconformidad se basa en establecer su derecho a escogencia, en tanto que el traslado no fue realizado en forma consciente y voluntaria, e insiste en que no hubo asesor alguno que la orientara al momento de firmar los formularios, que fue Recursos Humanos quien se los suministró. En el mismo sentido, representantes legales de Protección Mutua en sus declaraciones de parte manifiestan que la suscripción del formulario de afiliación al régimen de individual es la prueba suficiente para que se garantice la adecuada asesoría y la voluntariedad de la demandante de acogerse al régimen por la información que allí contiene el documento, pues no existe otro que pruebe la asesoría. Además, hacen énfasis en que los funcionarios que dan esas charlas o asesorías por otro lado están debidamente capacitados para tal fin. Y también manifiestan que no hubo interés de la demandante en buscar orientación y asesoría a tiempo, hubo desinterés.
En primer lugar, debe aclarar el despacho que si bien la demandante pretende desea declarar la nulidad de su afiliación y trasladar el régimen de primer raíz con sustento en que los fondos accionarios incumplieron con ese deber legal de brindarle información relevante al momento de la afiliación, la consecuencia jurídica con fundamento en lo consignado en ese ordenamiento jurídico, cuál es el de la ineficacia o exclusión de todo efecto jurídico, de allí que este estrado, en uso de las facultades ultra y esa petita, consignadas en el artículo 50 del Código Procesal de Trabajo y Seguridad Social, que dará tal tratamiento y examinará este caso, el cambio de régimen pensional por transgresión al deber de información en dirección a validar la eficacia o no de dicho acto jurídico. Así las cosas, de acuerdo con las premisas normativas y la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia, es determinante en tratándose de los traslados de regímenes pensionales que las entidades encargadas de la dirección y funcionamiento garanticen la información libre y voluntaria con la entrega de la información que sea suficiente y transparente que le permita al afiliado elegir entre las distintas opciones posibles en el mercado, aquella que mejor se ajuste a los intereses, describiendo cuáles son las características, condiciones, acceso y servicios de cada uno de los regímenes pensionales, implicando una comparación entre las características, ventajas y desventajas objetivas de cada uno de los regímenes vigentes, así como de las consecuencias jurídicas de hacer el traslado, de modo que el afiliado o afiliada conozca con exactitud la lógica de los sistemas públicos y privados de pensiones. La doble calidad de las AFP de sociedades de servicios financieros y entidades de la seguridad social conlleva a que el cumplimiento de ese deber sea riguroso, pues de ese ejercicio dependen importantes intereses sociales como es la protección de la vejez, la invalidez y la muerte. Por lo tanto, la afirmación de la afiliada de no haber recibido una información clara, completa, veraz y verdadera de un asesor corresponde a un supuesto negativo que solo puede ser desvirtuado por el fondo de pensiones con la prueba que acredite que se cumplió con esa obligación. Por cuanto la documentación soporte el traslado debe conservarla en los archivos del fondo y en tanto es obligada a observar el deber de brindar información y probar ante las autoridades administrativas y judiciales ese cumplimiento. Esta interpretación jurisprudencial no sufre cambios cuando se trata de afiliados que no son militares del régimen de transición, pues las provincias relacionadas en las provincias normativas no mencionan que la obligación del buen consejo de las administradoras surja solo cuando los afiliados son beneficiarios del referido régimen, y por el contrario, imponen las administradoras una obligación de suministrar información suficiente a los afiliados para que estos tomen la decisión adecuada, es decir, no solo los beneficios del traslado raíz, sino además el monto de la pensión que en cada uno de los regímenes se proyecte, la diferencia en el pago de los aportes que se van a realizar en el raíz con lo que se efectúa en el régimen de prima media de compensación definida. Y en general, cuáles son las implicaciones, la conveniencia o no de esa eventual toma de decisión. Ello no podría ser de otra manera, pues tal y como lo refiere la Honorable Corte Suprema de Justicia en las sentencias ya citadas, las instituciones financieras cuentan con una estructura corporativa especializada que es experta en la materia y respaldada en complejos equipos actuariales que son capaces de conocer en detalle y darlo a conocer, lo que los ubica en una posición de preeminencia frente a los usuarios. Estos últimos no solo se enfrentan a un asunto complejo, sometido a múltiples variables actuariales, financieras y macroeconómicas, sino que también se enfrentan a barreras derivadas de sus condiciones económicas, sociales, educativas y culturales que profundizan las dificultades en la toma de sus decisiones. La administradora profesional y el afiliado inexperto se encuentran en un plano desigual a todas luces, que la legislación intenta reequilibrar con la exigencia del deber de la información y probatorio a cargo y estando a cargo de los fondos. Si revisamos la AFP protección y sus afirmaciones indefinidas sobre lo que es la validez de la afiliación y que proporciona la exhaustiva capacitación a los asesores para que ellos garanticen una orientación profesional a los afiliados, sin llegar a acuerdo profundizar sobre las implicaciones del traslado, el régimen pensional, el ofrecimiento y las condiciones en que otorgan el traslado, menos a la simulación o la proyección a futuro, el cuadro comparativo de la pensión de vejez en un régimen y en el otro, por lo que se deduce que no cumplieron con ese deber legal de entregar una información veraz de la verdadera situación que tendría el accionante para escoger y decidirse sobre el mejor régimen para obtener su pensión. El único medio de convicción en que se soportó la defensa de Poder Mutual fue el formulario de afiliación también a folio 140 visible, el cual si bien la demandante firmó, al igual que los formatos preimpresos por los fondos que consignan allí que la afiliación se hace libre y voluntaria, u otro tipo de aseveraciones, estas no son suficientes para dar por demostrado el deber de información, pues si bien acreditan un consentimiento, no acreditan que éste sea informado.
y en el interrogatorio de parte, la que demandante no lo desconoce, pues dice que no recibió ningún tipo de asesoría, consejo o orientación sobre el cambio de la situación pensional que traería el cambio de régimen. El mismo modo señala que tampoco recibe periódicamente en su correo electrónico extractos bancarios o algún otro tipo de datos. Dice que inclusive no fue asesorada, sino que fue gestión humana, lo que significa que no recibió una información sobre las desventajas de su traslado de régimen y sobre las modalidades y el requisito para obtener esa pensión de vejez, como es el monto básico que se debe tener para obtener una pensión acorde a los ingresos, así como las variables actuariales, financieras, macroeconómicas, a las que se tiene el monto de la mesada pensional, circunstancias evidentemente lesivas para la mesada, y que de haber conocido a plenitud hubiesen impedido la decisión que tomó, y el noble hecho de que se le generó una falsa expectativa de obtener una pensión a una edad anticipada, es lo que siempre argumentan. Debe precisarse que si bien el traslado de la demandante se dio en el año 98, fecha en la que aún no se encontraba decantado el tema de la doble asesoría y el buen consejo, desde su fundación las sociedades administradoras de fondos de pensiones tenían la obligación de garantizar una afiliación libre y voluntaria, con la entrega de la información que fuera suficiente y transparente, que le permitiera al afiliado o afiliada elegir entre las distintas opciones posibles en el mercado, la que mejor se ajuste a sus intereses. Tan es así que de la misma ley 193, el artículo 13, literal B, introdujo la expresión libre y voluntaria, lo que presupone también el conocimiento que solo es posible alcanzar cuando se sabe a plenitud las consecuencias de una decisión de esta naturaleza. Así las cosas, y como quiera que las partes demandadas no cumplieron con ese deber que tenían de la carga dinámica de la prueba, el despacho debe concluir que las demandadas faltaron al deber de información y por ello no le era permitido realizar el cambio de régimen al que demandan. Se puede concluir que fue escaso material probatorio que aportaron las demandadas para controvertir los hechos de la presente demanda, razón por la cual se declarará la ineficacia del traslado del régimen pensional a Protección Pensiones y Cesantías S.A. realizado el 7 de enero del año 1998. Esto es que no surtió efecto alguno conforme lo consideraba la parte emotiva de la decisión. Se declarará como aseguradora de la demandante para los riesgos de invalidez, vejez y muerte de la Universidad Colombiana de Pensiones Colpensiones desde el 9 de marzo de 1979 a la fecha, como si nunca se hubiera trasladado, y por lo mismo siempre permaneció en el régimen de prima media de compensación del FIL, que administraba el entonces Instituto de Seguro Social, hoy administrado por Colpensiones. Se ordena a All Mutual S.A. Pensiones y Cesantías, hoy Scandia Pensiones y Cesantías, identificado con el número 800-148-514-2, quien es la FP que actualmente le están administrando los aportes de la demandante, devolver la totalidad de los aportes girados en su favor por concepto de cotizaciones a pensiones y aportes adicionales, junto con los rendimientos financieros causados, incluidos los intereses y las comisiones, sin descontar los gastos de administración, con destino a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, frente a la excepción de prescripción. En lo que se refiere a esta excepción propuesta por las demandadas, se declara no aprobada, teniendo en cuenta que la declaración de ineficacia del traslado del régimen pensional es imprescriptible en tanto se trata de una pretensión meramente declarativa, y por cuanto los derechos que nacen de aquí tienen igual connotación, forman parte del derecho irrenunciable a la seguridad social, calidad que implica que no puede extinguirse por el paso del tiempo o por imposición de las autoridades sin título legal. Lo dicho cobra más sentido en la medida en que la consecuencia de la ineficacia impuesta por el ordenamiento jurídico se caracteriza porque desde su nacimiento el acto carece de efectos jurídicos sin necesidad de declaración judicial. La sentencia que declara la ineficacia del acto en realidad lo que hace es constatar el estado de cosas ineficaz surgido con anterioridad al inicio de la litis. En cuanto a las demás excepciones, por las resultas del proceso se tendrán que declarar no probadas. De las costas sin costas en esta instancia. En nombre de la República de Colombia y por mandato de la ley, resuelve. Primero, declarar la ineficacia del traslado del régimen de prima media de compensación definida administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones al de ahorro individual con solidaridad administrado por la FP Protección S.A. Pensiones y Cesantías, identificada con el NI 800-138-188-1, realizado el 7 de enero de 1998, y la posterior afiliación a la AFP All Mutual S.A., que se identifica con el NI 800-148-514-2, hoy All Mutual Scandia Pensiones y Cesantías, realizada el día 26 de octubre del año 2015, conforme lo considerado en la parte emotiva de esta decisión. Segundo, declarar válidamente vinculada a la demandante Luz Amparo Guerra Peña, identificada con la cédula ciudadana número 38-278-94 de Ibagué, al régimen de prima media, con prestación definida administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones.
desde el 9 de marzo de 1979 hasta la actualidad, como si nunca se hubiera trasladado, y por lo mismo siempre permaneció en el régimen de prima media con prestación definida de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Tercero, condenar a la demandada AFP All Mutual S.A. Pensiones y Cesantías, All Mutual Scandia Pensiones y Cesantías, con ley número 800148514-2, a devolverle a la administradora colombiana de pensiones Colpensiones todos los valores que hubiera recibido con motivo de la afiliación de la señora Luz Amparo Guerra Peña, identificada con las cédulas número 38237-894 Ibagué, como son cotizaciones, aportes adicionales, bonos pensionales junto con los rendimientos financieros causados, incluidos intereses y comisiones, sin descontar gastos de administración, con decir la administradora colombiana de pensiones y Colpensiones, de conformidad con lo expreso en la parte motiva de esta providencia. Cuarto, resolver a las demandadas de las demás pretensiones incoadas en su contra. Quinto, sin cosas en esta instancia. Sexto, si no es apelada a la presente decisión, se ordena remitir el expediente al Honorable Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, para que inicie su traslado jurisdiccional de consulta. Se notifican estrados